noches a todos, bienvenidos a nuestra clase bíblica. Estamos aquí reuniéndonos para estudiar la palabra de Dios y por supuesto para conocer más su plan para nosotros. Así que espero que podamos disfrutar de esta noche juntos una vez más. Y hoy para estudiar un tema que es muy interesante y derivado del último tema que estuvimos repasando la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de la creencia popular relativa al infierno. Estuvimos meditando sobre lo que ocurre después de la muerte y a raíz de esto surgieron unas cuantas preguntas, algunos interrogantes muy interesantes sobre el cielo, el infierno y demás. Así que hoy vamos a hacer un estudio especial relativo a esto y esperamos que Dios pueda dirigirnos, pueda bendecirnos y pueda iluminar nuestra mente una vez más a través de su palabra. Antes de abrir la Biblia, quiero invitarlos a orar y a pedir la bendición de Dios sobre nosotros. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, y porque el Espíritu Santo está dispuesto ahora a iluminar nuestras mentes para que podamos comprender su voluntad revelada. Y queremos rogarte, Señor, que tú abras nuestros ojos y podamos ser sensibles a tu voz para escuchar tu verdad y que tu palabra nos ayude a conocer cada día un poco más el carácter de Cristo. Bendícenos con tu presencia, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta es una creencia controversial, la que tiene que ver con el infierno, con la existencia del infierno, muy promovida en el mundo cristiano verdaderamente, y esto llama un poco la atención, tanto en el mundo, diríamos, evangélico como en el católico. La creencia sobre la existencia de un lugar de tormento eterno que existe hoy y que se prolongará por siempre. Es algo que yo he escuchado muchas veces en radios, en la tele, en sermones, es decir, está muy difundida realmente. Y en gran manera esto impacta, yo diría, determina muchísimo nuestra imagen de Dios, nuestra imagen del carácter de Dios. Por eso me parece muy valioso que hoy podamos charlar un poquito sobre este asunto y ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Así que primero vamos a repasar 2 o 3 textos que hablan del tema. Luego quiero compartir mi problema con esta creencia. Y después, en tercer lugar, vamos a meternos a entender algunos significados relacionados con el infierno, el fuego eterno y demás. Así que, en primer lugar, quiero invitarlos a que leamos Mateo capítulo 5, versículo 41. En el contexto de la parábola del juicio de las naciones, dice Jesús lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es una sentencia tremenda. Jesús está haciendo un contraste entre dos grupos. Dice que cuando Él venga a buscarnos, van a haber dos grupos: los de la derecha y los de la izquierda, las ovejas y los cabritos, los salvos y los perdidos. Y cuando Cristo presenta la sentencia, dice esto, ¿no? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Así que ya existe aquí la idea del fuego eterno, ¿no? Y es peligroso, está en la Biblia, es un texto que nos hace pensar y nos da miedo. Veamos lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 12, quien presenta aquí el texto Juan el Bautista, y dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La paja se va a quemar en el fuego que nunca se apagará. Otra vez hablamos de fuego eterno. Así que, no podemos ignorar estos pasajes de la Biblia, junto con otros más que vamos a mencionar hoy. Tenemos varios problemas aquí, porque cuando en la Biblia se habla del propósito de Dios para el ser humano, yo leo apenas 3 textos, hay mucho sobre esto. Cuando se habla del carácter amoroso de Dios, de la paciencia de Dios, del propósito a través del cual Él permite que pasemos algunas instancias de sufrimiento, pareciera que el propósito no es prolongar nuestro padecimiento, ¿no? Vean lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora el apóstol Pedro dice que por un poco de tiempo, si fuera necesario, tendremos que ser afligidos para que nuestra fe sea sometida a prueba. El padecimiento que Dios permite en la vida, según lo que dice el apóstol, tiene el objetivo de que nuestra fe pueda ser más fuerte, pueda probarse y desarrollarse. Vean lo que dice primera carta a los Corintios, ahora el apóstol Pablo, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De vuelta, otra vez esta idea de que si hay un dolor, el Señor va a ayudarnos para que no tengamos que padecer más de lo que podemos soportar. Y entonces, noten ustedes lo que dice 2 de Pedro 3:9, y me encanta este texto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro dice, el Señor no quiere que suframos, no quiere que padezcamos dolor, sino que todos podamos ser salvos, podamos proceder al arrepentimiento para recibir su gracia, su misericordia, su perdón. Y hay muchos textos, pero pienso en estos tres. Dios no solamente, si permite sufrimiento, es para desarrollar nuestra fe, o sea, tiene un propósito de sufrimiento, un propósito redentor. En segundo lugar, nunca lo que Dios permite que soportemos está por encima de nuestra capacidad de respuesta, no nos va a tentar más de lo que podemos resistir. Y en tercer lugar, Dios quiere que seamos salvos todos, nos ama. Así que esta idea de un lugar de tormento eterno, no solamente en el que las personas se están quemando ahora, hace cientos de años tal vez, o miles, no solo van a seguir quemándose por cientos de años más, sino por miles, y nunca va a terminar esto. Por siempre van a ser quemados y van a sufrir y van a ser torturados por la eternidad. Tiene varios conflictos. El carácter de Dios que nos presenta la Biblia no se condice con esta idea. Y miren, yo tengo tres problemas con esta creencia del infierno. En primer lugar, la desproporcionalidad del castigo. Es decir, que por pecar 70 años que vive una persona, supónganse 80, 90, imaginemos que alguno de nosotros vive 100 y desde que nació hasta el año 100 está pecando continuamente, con una rebeldía tremenda hacia la voluntad de Dios y dañando al prójimo. Imagínense, por 70, 80, 90, por 100 años de pecado, ¿Dios nos va a castigar eternamente? ¿No es un poco desproporcionado el castigo? Mateo 16:27 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Tan grave fue una generación de pecado para que seamos castigados por la eternidad? La desproporcionalidad del castigo es algo que me preocupa. No se condice tampoco con el carácter de Dios. El segundo problema que tengo con la creencia del infierno es la noción adulterada de la misericordia divina. Jesús dice en el Sermón del Monte, allí estamos en Mateo 5, 38 en adelante: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte tu túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Por supuesto que está lleno de hipérboles el discurso que Jesús hace allí en el Sermón del Monte, pero él cita el Antiguo Testamento. ¿Viste que fue dicho a los antiguos ojo por ojo y diente por diente? Y aunque nos parece terrible, en realidad, en cuanto al contexto territorial en el que estaba Israel, ojo por ojo, diente por diente era mucho mejor que lo que otras naciones paganas hacían. En realidad había una proporcionalidad del castigo, ¿no? Y fíjense que lo aclara un poquito más desde el texto 43 en adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, cuando leemos a Jesús, quien es la representación más clara del carácter de Dios, y escuchamos hablar del amor y cómo tenemos que amar a los enemigos y cómo tenemos que hacerle bien a los enemigos, llama la atención que podamos creer en un infierno, porque Jesús está diciendo no solamente tenés que amar a tus amigos, sino amar a tus enemigos, porque si no, no nos distinguiríamos de los demás. Entonces ahora, ¿qué distinción tendría Dios de la concepción que tenían las personas de los dioses paganos, que hacían tanto daño a aquellos que no les entregaban sacrificios, etcétera, etcétera, ¿no? Así que me pregunto, ¿algún papá o una mamá cuando su hijo se porta mal y se mandó una muy grande, le pone la plancha caliente 1 minuto en el brazo, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Lo arrojó a la parrilla, al fuego. Y siempre que pregunto esto la gente se ríe. El otro día charlábamos con alguien y le decía, ¿le pusiste 30 segundos la plancha caliente a tu hijo alguna vez cuando se portó mal? Y me decía, qué horror, no, jamás. Y entonces yo pienso, si nosotros no nos atrevemos a hacer algo como esto, ¿por qué Dios se atrevería a hacerlo no solamente 5 minutos ni 30 segundos, sino por la eternidad? ¿Somos nosotros acaso más misericordiosos que Dios? Es para pensar. La creencia del infierno a mí me trae un problema con el carácter de Dios y la misericordia divina. Y hay una tercera razón por la cual tengo problemas con la creencia del infierno, y es que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando en la Biblia se habla del nuevo mundo, de aquel que Dios va a recrear para que nosotros podamos ser felices por la eternidad, ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Y dice Dios, voy a hacer todas las cosas nuevas. La creencia del infierno no nos presenta un Dios que termina con el pecado, sino que el problema del pecado lo prolonga por la eternidad. Por estas razones me es un poco difícil creer en esta idea del infierno. Ahora bien, vamos al término y algunos pasajes. De hecho, hay pasajes que tienen la palabra infierno en sí. Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El texto es durísimo. No es que Dios esté a favor de la amputación de miembros, no. Jesús dijo que lo que contamina al ser humano sale de adentro, no de afuera, ¿no? Y entonces ahora el texto está haciendo un juego de contrastes. Ahora bien, la palabra infierno nosotros la asociamos inmediatamente con esta idea que tenemos tradicional de un lugar de tormento eterno, pero traducen infierno la palabra Gehenna, que deriva de Heinom, es el valle de Hinnom, un lugar que funcionaba como un quemadero, era un horno, un quemadero, un basurero, cerquita de Jerusalén, donde todos los días se quemaban desechos, cuerpos de animales, incluso algunos cuerpos de personas. El Sanedrín, de acuerdo al delito que había cometido alguna persona, podía llegar a quitarle el honor de ser sepultados bajo tierra. Y para los familiares de aquellas personas que tenían sus cadáveres, se quemaban en ese horno, se quitaba toda esperanza de resurrección. Al recibir esta sentencia, ellos dejaban de creer en que podía haber resurrección, por eso la pérdida era eterna. Y no solamente porque se quemaba el cadáver, sino por las razones por las cuales una persona terminaba allí. Y entonces, cuando vemos el texto con detenimiento, se habla del infierno. Acuérdense que Jesús no está diciendo infierno tal y como nosotros conocemos esa idea. Está diciendo Gehenna, que es aquel lugar donde los desechos se queman.
Cuando el texto dice infierno, está hablando de que aquella persona será completamente destruida, como ocurre con las cosas que van a ese horno. Vamos a leer el texto de vuelta. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Lo que está diciendo Jesús es preferible perder un miembro y no ser destruido completamente. Ahora, alguien podría pensar, sí, pero dice el texto que el fuego no se puede apagar nunca, es el fuego eterno. Noten lo que dice Judas capítulo 7. Y antes, el fuego no puede ser apagado porque no podemos intervenir en ello. Piensen ustedes en el horno donde se queman los desechos. El fuego se apaga en ese horno cuando termina de consumir aquello que tenía que consumir. Es decir, ya sean un cadáver de animal o desechos, basura que se tiraba, el fuego no se apagaba, no podía ser apagado, se apagaba solo cuando terminaba de consumir aquello que se había arrojado. Pero noten lo que dice Judas capítulo 1 y versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Noten lo que dice el texto, tanto Sodoma como Gomorra y las ciudades vecinas fueron puestas como escarmiento al sufrir el castigo del fuego eterno. Mi pregunta es, Sodoma, Gomorra y todas las ciudades que estaban ahí al lado, ¿todavía se están quemando? ¿Hay fuego en aquellos lugares? La respuesta es clara, es no. Cuando vamos a Israel y encontramos allí, en aquella zona, Sodoma y Gomorra, lo que encontramos en verdad es una región con muchas cenizas y azufre, eso es lo que se ha encontrado. Y cerquita en la zona está el Mar Muerto o el Mar Salado, donde no hay vida, por eso se llama el Mar Muerto. ¿Es entonces el fuego eterno un lugar de tormento eterno? La respuesta es no. Tenemos aquí por lo menos un ejemplo. Jeremías 17 tendría otro, pero aquí cuando se habla de Sodoma y Gomorra está hablándose del fuego divino que produce resultados eternos. Sodoma y Gomorra fueron destruidas para siempre. Y en ese lugar no está ardiendo fuego todavía. Así que no podemos pensar en que el fuego eterno es en verdad un fuego que prolonga el castigo por la eternidad, sino en el fuego que produce resultados eternos. Y entonces, cuando miramos a la luz del contexto, el versículo bíblico, nos damos cuenta de que Jesús lo que está explicando era otra cosa. Nosotros hemos heredado una idea del infierno, del purgatorio también, que no es bíblica en verdad, sino que es un resultado de tradiciones pagadas que se introdujeron en el mundo cristiano y de pronto ahora las hemos asumido, ¿no? Ahora bien, hablaba con un matrimonio de misioneros evangélicos y ellos me decían que creían en el infierno porque hay una parábola en la Biblia, que es la parábola del rico y Lázaro. Y quiero invitarlos a que la miremos un poquito. Está en Lucas 16, desde el versículo 19 hasta el 31. Dice el texto: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico también y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham,
Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, la parábola es interesantísima. Jesús usa mucho parábolas para dejar lecciones difíciles. Las parábolas son comparaciones y muchas veces las historias son ficticias, pero muy bien utilizadas porque atraen la atención de la gente y dejan lecciones espirituales profundas, de aquellas que son un poco difíciles de explicar muchas veces. Ahora bien, esta parábola está basada en la antigua leyenda egipcia, conocida en aquel tiempo, y Jesús adapta esta leyenda para dejar las lecciones que su auditorio necesita en aquel momento. Hay un contexto importantísimo que no podemos dejar de ver, que Jesús atiende en esta parábola. Jesús va a tocar una noción de justicia que tienen los judíos de aquel tiempo, aquella que tiene que ver con la prosperidad o la bendición y también la maldición o la desgracia. En el tiempo de Jesús, las personas creían que si eran bendecidas en la tierra era porque lo merecían, y entonces el saduceísmo presentaba esto, y el fariseísmo tenía una noción muy parecida de la justicia de Dios y de la bendición y de la maldición. Del mismo modo, aquellas personas que sufrían en la vida, sufrían evidentemente porque lo merecían. Evidencia esto es el relato del ciego de Juan 9. Los discípulos ven a un ciego de nacimiento y dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera siendo ciego? En esta parábola Jesús está teniendo en cuenta esta noción que las personas tienen de justicia también. Pero hay unas cuantas cosas más. Fíjense el contexto literario. Hay un hombre rico, hay un hombre pobre. Está llena de contrastes. Uno se sienta sobre alfombras y almuerza ahí sobre cojines con abundancia, hace banquetes todos los días, y el rico en realidad se sienta en el piso. Uno está cubierto de lino fino, lo mejor que se puede conseguir en aquel momento, caro, y el otro está cubierto, está vestido de llagas. Así que uno hace banquete y está rodeado de personas, y el otro tiene a los perros ahí al lado. Así que hay un contraste enorme entre estas dos personas. Uno es un rico y el otro se llama Lázaro, que significa algo así como que Dios se apiade de ti, que Dios tenga misericordia de ti. Los dos mueren, uno va al cielo y el otro al infierno. Y esto es curiosísimo, porque el mendigo que muere, los ángeles lo llevan al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? No tenemos idea, nunca escuchamos nada parecido. Y entonces el rico muere y es sepultado, y entonces ahora está lleno de tormentos en un lugar llamado infierno. Ahora, el rico puede hablar con Abraham y desde el cielo se escucha, así que están separados por una cima, por un barranco, pero se pueden escuchar, pueden tener diálogo. Eso es un poco raro, ¿no? Pero bueno, así que ahora el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro a predicarle a la familia que está del otro lado, que está en el otro mundo, en el de los vivos. Noten ustedes qué irritante debe ser para los oyentes de la parábola, porque el rico sigue considerando un mandadero a Lázaro, ¿no? Mandalo, por favor, él sigue siendo alguien que va a hacer lo que yo le pida. Mandalo, por favor, a que vaya y predique, porque cuando escuchen a alguien que vuelve de los muertos, van a salvarse. Esto es salvación por espiritismo. Ahora bien, ningún hombre, siquiera Abraham, puede ser mediador entre Dios y los hombres. La Biblia es clara en esto. 1 Timoteo 5 dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por ejemplo, estudiamos la semana pasada que los muertos nada saben, no tienen más paga. Su amor, su odio son puestos en el olvido y nunca más participan debajo de lo que ocurre debajo del sol. Los muertos no tienen conocimiento, no tienen sentimientos y no participan de lo que pasa en la vida. Dice Jesús que la muerte es como un sueño, ya lo estudiamos también, y el día de la resurrección nos levantaremos para recibir la recompensa. Ahora, Abraham aparece en el cielo, interesante. Y entonces hay varios problemas, porque la creencia del alma inmortal supone que el alma no es el cuerpo es de alguna manera el envase donde está la esencia o el alma. Sin embargo, en esta parábola, el rico tiene sed,
Pero las almas no tienen sed, porque la sed es una necesidad material. Si creyéramos en la idea de las almas, en la creencia popular del alma inmortal, las almas no pueden tener sed, porque justamente se despojaron del cuerpo y de todas las necesidades materiales. Así que esta alma tiene lengua y tiene sed. Es bastante raro. Y entonces ahora, desde el cielo, se intenta persuadir a los que están en la tierra para que se salven. Y es muy interesante lo que va a pasar con esta parábola. Algunos dicen que Jesús la pronunció antes de resucitar a Lázaro, su amigo. Otros dicen que fue después. Pero de una o de otra manera, hay alguien que se llamó Lázaro y fue resucitado por Cristo. Y cuando leemos la historia en Juan capítulo 11 y 12, vemos que después de la resurrección de Lázaro, los judíos deciden matar a Jesús y también a Lázaro, a este testimonio viviente del poder de Dios. Así que ahora en esta parábola Jesús tiene varios objetivos, ¿no? Está diciendo, miren, aún yo levanté a alguien de los muertos y tampoco creyeron. No solo no creyeron, sino que decidieron en ese momento matar. La lección de la parábola es clara. No está diciendo que Abraham está en el cielo y que Él es el que intercede por nosotros, y que las almas son almas pero que tienen algo de cuerpo, y que además se puede hablar entre el cielo y el infierno, y que además puede venir alguien a la tierra a predicarnos y ahí sí salvaremos. Son todas figuras que tienen una lección como todas las parábolas. Y es que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decidir, lo tenemos que hacer en vida, porque después de morir ya no hay posibilidades. Noten ustedes que en la parábola Abraham le dice a el rico, cuando él le pide, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No tengo que mandar a alguien desde el cielo a que les predique, porque tienen la revelación divina. Y al final, verso 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, a la revelación de Dios, tampoco van a persuadirse, aunque alguien se levante de los muertos. Las decisiones se toman en vida, después de morir ya no hay posibilidades de nada. Y esta es la lección clara de la parábola del rico y Lázaro. De cualquier manera, cuando nosotros miramos parábolas, no podemos basar nuestras doctrinas en las parábolas, porque como decía recién, son historias ficticias muchas veces que dejan una lección espiritual, y la lección espiritual de la parábola es clara. Las decisiones por Cristo las tenemos que tomar mientras vivimos. Después de la muerte, como dice todo el resto de la Biblia, ya no hay posibilidad de nada más. Quisiera terminar con 2 o 3 cositas. La primera tiene que ver con lo que dice Dios del resultado final de la historia de este mundo y qué pasará con los dos grupos. Sabemos que hay un grupo de personas que va a salvarse y hay otro grupo de personas que va a perderse, aquellos que rechazaron a Dios. Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El texto es duro también. Y en Apocalipsis encontramos un lago de fuego. Dice el texto que ese lago de fuego y azufre va a terminar con el pecado. Y no entendemos bien cómo es ese lago de fuego. Lo que sí sabemos es que un día Dios va a terminar con el pecado. Él prometió eso. Y va a haber un grupo de salvos, todos aquellos que aceptamos la gracia de Dios y vivimos caminando con Cristo todos los días, seremos salvos, eso dice la palabra de Dios. Pero habrá un grupo de perdidos, Dios terminará con el pecado. Y el texto de Malaquías dice que no quedará ni raíz ni rama, se terminará para siempre. Proverbios 13:9 dice, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Se va a apagar la lámpara de los impíos, ya no existirán más. Quiero hacer algunas consideraciones finales. La creencia popular del infierno es pagana, no es bíblica, y aunque encontramos la palabra infierno en la Biblia, nuestra concepción de infierno no parte de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Ya vimos que la palabra infierno se traduce de aquel horno, de aquellas palabras que nos muestran un horno, un quemadero, y allí se queman las cosas y se consumen y se terminan, y que el fuego eterno en realidad es fuego eterno por los resultados que tiene. Así que la idea de que exista un lugar, ya sea en la Tierra o en alguna parte del universo, donde hay gente quemándose por la eternidad, es pagana, no es bíblica. En segundo lugar, como vimos en el estudio bíblico anterior, los muertos nada saben.
Así que dice Eclesiastés capítulo 9, cuando las personas mueren, dejan de saber, no tienen conocimiento, no tienen sentimiento ni emociones y tampoco participan de nada de lo que ocurre bajo el sol. Por lo tanto, no vamos a ningún lado, ni al cielo ni al infierno. Así que no solo la idea del infierno es pagana, sino que después de la muerte solo hay reposo. Las personas descansamos hasta el día de la resurrección. Y la Biblia hablaría de la primera resurrección, que es aquella que tiene lugar cuando los que creyeron en Cristo y murieron en Él son resucitados para ver a Cristo venir en las nubes de los cielos y para ser trasladados al cielo. Es la primera resurrección, la resurrección de la salvación. Y también la Biblia habla de la segunda resurrección, donde resucitarán aquellos que rechazaron a Dios. Y allí será destruido el pecado y aquellos que se abrazaron al pecado por siempre, y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, nada. Las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Tercera consideración: Dios se complace en la obediencia y el servicio por amor, no por miedo. Durante muchísimos siglos la creencia del infierno fue un arma, una herramienta de manipulación que asustó a la gente y probablemente fue utilizada para que la gente pudiera obedecer a Dios, pero por miedo. Y en realidad el miedo nunca es el mejor motivador para desarrollar ningún cambio ni para poder tener una vida con propósito. Dios no se complace en el miedo para obedecerlo. Dios se complace en el amor. Como cualquier padre, cualquier madre que ama a sus hijos y que quiere que sus hijos puedan compartir el amor por decisión propia y no por una imposición. Y en cuarto lugar, Él nos invita a aceptar la misericordia y a estar dentro de los salvos. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Y este es el tiempo para aceptar a Cristo y para entregarle nuestra vida. Quiero terminar la lección de esta noche con un texto que se encuentra en Números 14, versículo 18. Y Moisés, rememorando una descripción que Dios hace de él mismo, dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El Señor no tendrá de ninguna manera por inocente al culpable, y es el juez justo que hace y hará justicia, pero por supuesto primero es el Dios tardo, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, que es capaz de perdonar y que hoy quiere también ofrecernos esa misericordia a cada uno de nosotros. Tenemos un Dios maravilloso, el Dios que nos ama, el Dios que se reveló de forma más plena en Cristo. Jesús nos mostró cómo es el amor del Padre. Y yo creo que podemos abrazar a ese Dios, confiar en ese Dios, porque es un Dios amoroso que todos los días quiere caminar con nosotros y hacer que nuestra vida sea mucho mejor. No tenemos que tenerle miedo a Dios. Ese fue el objetivo del enemigo de Dios y ese fue el resultado del pecado. Cuando el ser humano cayó en pecado, le tuvo miedo a Dios y se escondió, pretendió esconderse de él. Y Dios fue al encuentro y llamó a sus hijos para que vuelvan a Él. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios, buscarlo en oración para conocer mejor su carácter. Porque la vida eterna, diría Jesús, consiste en conocer a Dios y a Cristo, a quien Él envió. Y mientras más nos acerquemos a la palabra de Dios y más tratemos de profundizar en el mensaje que Él nos dejó, más nos enamoraremos de ese Dios misericordioso que tiene un plan precioso para la vida de cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a que oremos. Vamos a concluir con la reflexión y el estudio de la Biblia de esta noche. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos conocerte más cada día. A medida que estudiamos la Biblia vamos descubriendo un Dios maravilloso. Y quiero rogarte que nos bendigas, que abras nuestros ojos y que nos permitas disfrutar, Señor, de todas las riquezas de tu gracia. Ayúdanos a que aquellas ideas que tenemos que no pertenecen a la revelación divina puedan destruirse en nuestra mente y podamos ser limpiados, Señor, de cualquier virus que pueda afectar nuestra noción del plan divino de nuestra redención. Y ayúdanos a que tu verdad nos ilumine siempre y llene nuestro corazón, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos.